una nueva charla del Tratado del Paisaje Español, el, el tomo 3 que trata de los espacios naturales. La lección 15 se trata de los espacios naturales de Castilla-La Mancha. Y estamos ya en la última lección de Toledo. La primera lección fue la Sierra de San Vicente, las llanuras de Oropesa. La segunda fue los montes de Toledo, la Jara y las islas o la meseta de Toledo. Y la tercera vamos a tratar de todo el oriente de la provincia, oriente y suroeste, con Ocaña, la Mancha Alta, la Sagra y el Tajo. Fijaros que cuando hablábamos de Toledo decíamos que tenía muy poca protección de parques naturales y reservas, y sí que tenía unos LICs poderosos como el del Montes de Toledo y como el de la Sierra de San Vicente. Y había otro LIC importante que era el LIC de los Yesares del Valle del Tajo, que tiene nada más y nada menos que 26.733 hectáreas y que en el fondo son todos los grandes barrancos y laderas que rodean la mesa de Ocaña. Es muy interesante porque en muy pocas regiones españolas hemos encontrado la protección tan importante en tamaño de estos barrancos que empiezan a definir lo que es la mesa de Ocaña. Luego teníamos el Humedales de la Mancha, el LIC, con 12.000 hectáreas, y pequeños LIC de las lagunas de la Mancha Alta. Vamos a tratar, por tanto, de la comarca de la Mesa de Ocaña, de la comarca de la Mancha Alta, hablaremos también de la comarca de la Sagra, la comarca agrícola, y acabaremos con el recorrido por el Tajo. Recordáis que respecto a esa visión tan blanca, tan vacía de un Toledo sin protección, esto eran un poco los bosques que considerábamos los bosques, los restos de dehesas que merecían la pena prestarles atención e iniciar su protección. Ya veis cómo aquí había una gran cantidad de tarea a realizar, también en el entorno de Toledo, y fijaros que aquí realmente el paisaje está más blanco, pero aparecen restos de antiguas dehesas, las cordilleras, los pequeños cerros que recuerdan esa cordillera oculta que viene desde Altomira, esa cordillera que une con los montes de Toledo, y aquí tenemos la mesa de Ocaña. Fijaros que hablábamos que uno de los objetivos de esta propuesta era lograr no solo corredores oeste, norte-sur, que enlazasen los montes de Toledo con la Sierra de San Vicente, que los vimos ya, sino sobre todo corredores este-oeste que logren en cierta manera unir el este y el oeste de la región, desde la serranía de Cuenca, la Sierra de Altomira, el nacimiento del Tajo, es decir, todos esos bosques de Guadalajara, con los bosques de los montes de Toledo. Y veíamos que era muy difícil establecer corredores porque en medio quedaba la gran llanura de la Mancha. Entonces, solo era posible a través de las zonas de las lagunas, de las zonas acuáticas y avanzando los espolones de los montes de Toledo. Veíamos que las intenciones de fragmentar la Mancha, aparte que puede tener su discusión, porque de cierta manera la Mancha también es un paisaje que reclama su unidad, y quizá tampoco sea lógico intentar fragmentarlo en corredores naturales que igual atentan un poco contra la unidad también del espacio agrícola de la Mancha. Pero sí que veíamos que en el oeste existía una posibilidad de rodear la mesa de Ocaña, existía la posibilidad por antiguas dehesas que hoy son pies de encina en medio de los cultivos, en cierta manera defender toda la frontera oeste con Cuenca y crear una posibilidad de futuros corredores a través de las zonas de las lagunas. Y también se establecía, a través del río Algodor, importantísimo, la posibilidad de crear un corredor a lo largo del Tajo. Eran un poco las propuestas que se planteaban en los primeros dibujos de las charlas. Como veis, el importantísimo corredor del Algodor, que rodeaba Toledo por el sur, el importantísimo corredor de la Mesa de Ocaña, que rodea toda la Mesa de Ocaña, que queda muy cerca, con el río Melgar, queda muy cerca del Algodor. Y luego estos dificilísimos corredores, pero que permitían salvar estos bosquetes que habían quedado en los cerros de la Mancha. Y luego esta protección del este de la Mancha. Pues muy bien, si nos centramos ya en la Mesa de Ocaña, la Mesa de Ocaña es una meseta, con Ocaña en su, por decirlo así, en su centro extremo, que está rodeada por unos barrancos, unas cuestas, como se diría en Castilla-León, que en cierta manera conservan una gran parte de su arbolado. La Mesa de Ocaña, por fortuna, como veis, tiene protegidos los barrancos que caen hacia el Tajo, hacia el norte, y también los que caen hacia el sur.
sobre el arroyo Melgar y el arroyo Cedrón. Y fijaros, tenemos esa gran virtud de que han sido protegidas estas áreas, que son los actuales LIC. Todos ellos, fijaros que están separados, fragmentados, forman un LIC muy importante de 26.733 hectáreas, que está denominado como LIC de los yesares del Tajo. A su vez, tenemos el pequeño LIC de las estepas salinas de Toledo, que es esta suma de las zonas de salinas de Ocaña, de Villasequilla y al sur en este gran LIC, el arroyo Melgar, que suman 679 hectáreas. Pero si vemos el dibujo comprobamos que tanto al este, sobre Santa Cruz de la Zarza, en toda esta zona, como sobre Villarrubia, o sea, descendiendo de Villarrubia, o rodeando realmente Ocaña por estos barrancos, por estas cuestas, muy erosionadas, pero que aún conservan vegetación, a lo largo de las barrancas y llegando hasta Yepes, toda esta zona, y siguiendo por La Guardia, podemos lograr un sistema natural que proteja todos estos barrancos y que permita unir todos estos LICs, estos 4 LICs. Dibujando en el fondo, lo que estamos dibujando son los límites de la mesa de Ocaña. Fijaros que esto recuerda mucho lo que planteábamos en el Cerrato, en Valladolid, o en los Montes Torozos, o en los páramos de Valladolid, de Palencia. Hacia el este, además, entre Villatobas y Corral de Almaguer, aparecen antiguas dehesas muy aclaradas, muy cultivadas, con muchos pies de encinas que están perdidos en esos campos de cultivo y que tenían que ser protegidas y que formarían el límite sureste de la mesa de Ocaña. Es decir, que aparentemente la mesa de Ocaña tiene unas enormes posibilidades apoyándonos en los LIC que ya tiene y dibujando de cierta manera su meseta y sus barrancos. Tenéis los actuales LIC y las áreas boscosas de posible recuperación. Esta sería la propuesta que haríamos para la mesa de Ocaña. Rodeando la mesa de Ocaña, como hemos dicho, uniendo todos sus LIC hoy dispersos y ampliando esos LIC a lo largo de los barrancos que rodean la mesa, podemos crear un pequeño parque natural que proteja todos los barrancos que descienden de la mesa de Ocaña hasta los ríos que la van dibujando. Incluir en el parque los encinares tan amenazados en los cultivos de la zona oriental. Se formaría así un parque natural continuo, consolidado, perfectamente limitado y dibujado, con capacidad para regenerar la vegetación de los barrancos, para proteger los encinares aún existentes. Su superficie sería de 45.000 hectáreas. Esto, como veis, no supone suprimir los cultivos en absoluto de estas antiguas dehesas, pero sí que supone proteger los encinares y prever también su regeneración. Fijaros que este pequeño parque natural de 45.000 hectáreas acaba de dibujar un territorio de una gran extensión que es toda la mesa de Ocaña, sobre el valle del río Melgar y sobre el valle del Algodor. Fijaros que aquí aparece ya el parque propuesto de las islas o la meseta de Toledo, que volvía por el río Algodor. Aquí tenemos ya la Mancha Alta. Ya veis el tamaño y el dibujo de ese parque, dando al Tajo. Es un pequeño dibujo de la mesa de Ocaña, como yo la veo. Pocas veces es posible lograr la continuidad natural de los barrancos y las laderas que definen una meseta o un paisaje. Ello aún es posible en la mesa de Ocaña. Ella, fijaros, ya tiene protegidos un 50% de todo su perímetro de laderas. Bastaría completar el recorrido para lograr el envolvimiento total de la mesa, con un corredor natural. A partir de esa protección, el siguiente paso sería ir regenerando, repoblando sus laderas, buscando la recuperación de los antiguos encinares que la poblaron. Es una de las propuestas más sencillas y quizá las más eficaces que podríamos plantear. Ahora descendemos hacia el sur, hacia la Mancha Alta o Campo de Santiago.
La Mancha toledana, lo vimos antes, tenemos el lic de humedales de la Mancha, que en Toledo tiene 12.000 hectáreas. También tenemos pequeñas sierras, como hemos visto antes, este sería el lic de los humedales, llega hasta Lillo. Aquí viene la divisoria, hay una cordillera, que luego hablaremos de ella, que va oculta y que crea la divisoria entre el Guadiana y el Tajo, que iría de Lillo hacia toda esta zona ya de los montes de Toledo. Vemos que además de este lic tenemos en esta mancha aparentemente absolutamente deforestada. Sin embargo, si vamos analizándolo con más cuidado, descubrimos que hay pequeños cerros, como la Sierra de Borregas, sierras del Romeral, la Mesa en Tembleque. Tenemos pequeños cerros, Pedregosa, que tienen aún vegetación, pequeñas sierras con alguna vegetación. Y luego hacia el este encontramos restos de antiguas dehesas, hoy todas ellas cultivadas, pero que aún mantienen muchos pies de encinar, en el Toboso, en la zona de Quintanar de la Orden, en Villanueva, hasta Corral de Almaguer, y que enlazarían al norte con el parque natural propuesto de las laderas o bordes de la Mesa de Ocaña. Al oeste asoman los montes de Toledo, como hemos visto antes, con esas proas que hemos propuesto que avanzaban hacia la Mancha. La proa de Turleque, la proa de Consuegra y la proa sur. Casi todo este campo de Santiago toledano vierte ya al Guadiana a través del Riansares y del Cigüela. Entonces, como vemos, existe aún, no desde luego la posibilidad de un corredor, porque tampoco sería bueno fragmentar este territorio agrícola de la Mancha, que es en cierta manera tiene su propia personalidad, y sería malo también fragmentarlo, cuando realmente la unidad se la da a esos cultivos. Pero todos estos restos que quedan, estos bosques, islas, estos cerros, montes isla, toda esta vegetación hay que sin duda protegerla. Al igual que proteger, no impedir los cultivos, pero sí proteger todos estos pies de encinares que recuerdan las antiguas dehesas que iban por la frontera entre Toledo y Cuenca y que llegan hasta la Mesa de Ocaña. Y que en cierta manera aquí tenemos los lic, los restos de bosques de antiguas dehesas y las antiguas dehesas. En cierta manera, todo este paisaje hay que protegerlo. Este sería el dibujo de esa protección, que lo llamamos Parque Natural de los Humedales y Montes de Mancha Alta o del Campo de Santiago. Como muestra el dibujo, la protección de los cerros arbolados, la Sierra de Romerales y de las antiguas dehesas, unida a los lic de los humedales, como vemos, no logramos ningún sistema natural continuo, pero sin embargo servirá para proteger esos islotes de vegetación. En la amplísima Mancha, quizá este dibujo es engañoso, da la impresión que estos espacios fragmentan mucho la Mancha y realmente visualmente no es así. Visualmente hay una gran unidad en la Mancha, una unidad cultivada. Todos estos juntos, estos espacios juntos, los humedales y estos cerros y estas viejas dehesas, formarían un parque natural que tendría unas 38.000 hectáreas. Y asumiríamos que estas dehesas mantendrían sus cultivos. Como veis, alguien puede decir, bueno, ¿qué eficacia puede tener este parque natural? Pues realmente, al no poder tener una entidad propia, un límite claro, ni una masa continua, su virtud sería el defender todos estos cerros de cualquier agresión, defender esta vegetación. Y sobre todo, quizás su labor va a ser más importante en la protección de estos pies de encinas que quedan en todas las dehesas del oeste y en la búsqueda de su regeneración. Una vez que eso se haya consolidado, sí que en el futuro, dentro de muchos años, se podrá quizá plantear la creación de corredores naturales, por ejemplo, por esta cadena geológicas oculta, por esta cordillera oculta que pasa por aquí, separando el Tajo del Guadiana, o en esta frontera del oeste, o incluso atrevernos a avanzar un poco más el Parque Natural de los Montes de Toledo, acercándonos hacia la zona de Tembleque, aquí hacia el Romeral, es decir, empezar a plantear corredores que si no acaben de cerrar, por lo menos vayan avanzando, dibujando el paisaje. Este es el dibujo que yo hacía de esa Mancha Alta con esos cerros arbolados. A lo que aspira este parque natural del Campo de Santiago de Mancha Alta toledana
es a salvaguardar y recuperar la vegetación de los pequeños cerros y sierras que aparecen aislados en la gran llanura. También sería su ideal sin duda llegar a unirlos a los lic de las lagunas, formando conjuntos diversos. Así, aspiraría el parque también a salvaguardar los encinares del este, hoy campos, grandes campos de cultivo con encinas aisladas. No pretende el parque lograr crear corredores continuos, pues ello fragmentaría la mancha, y este es un paisaje que tiene un gran valor en su infinitud. Sabemos que subyace bajo esa mancha alta un anticlinal ibérico que marca la divisoria Tajo-Guadiana, pero apenas es perceptible en los encinares sobre la caliza oculta de esa cordillera. Entonces, es un poquito lo que os hemos contado. Y ahora damos un salto al norte del Tajo y vamos a la comarca de la Sagra. Aquí vamos a hacer un planteamiento que hasta ahora no habíamos hecho más que en el entorno de Barcelona, algo en la Marina de Alicante, en el entorno de Valencia, y que lo haremos también en el entorno de Madrid. Fijaros, la Sagra toledana, todo este territorio, era una región y es una región muy fértil. Está siendo alterada, destruida totalmente en su personalidad, en su valor agrícola, por la presión urbanizadora que proviene de Madrid. Muchos municipios están formando ya un continuum urbanizado que ocupa un territorio muy valioso agrícolamente. Fijaros, Esquivias, Illescas, Arranque, El Viso, Yuncos, Villaluenga, Cobeja, Pantoja, Seseña, Magán, Mocejón, Olías, Vargas. Se está formando un continuo urbano que está ocupando terrenos fertilísimos, terrenos agrícolas muy valiosos que fueron los que dieron el valor y la personalidad a la comarca de la Sagra. Esta urbanización lo está fragmentando y lo está maltratando. A la urbanización se añaden las infraestructuras viarias que lo ocupan y fragmentan indiscriminadamente. La cercanía de Madrid ha hecho que se hayan trazado autovías, a veces innecesarias, trazados ferroviarios, múltiples líneas eléctricas que actúan sin ningún respeto por el paisaje, sin importar fragmentarlo, sin importar que están ocupando suelos agrícolas de un valor enorme, porque son tierras fertilísimas. Tierras fertilísimas que con el tiempo serán sin duda regadas, elevando las aguas probablemente del Tajo. Es preciso parar, por tanto, este proceso de destrucción, de desprecio, y hay que devolver a la Sagra su personalidad, incluso desmontando infraestructuras innecesarias, recuperando las trazas antiguas del paisaje, los caminos antiguos, los límites antiguos, aislando núcleos, rodeando e impidiendo que se expansionen indiscriminadamente, evitando que formen continuos, rompiendo el continuo urbano, volviendo a recuperar los límites de cada núcleo, evitando lo que está pasando aquí de unión de Esquivias e Illescas, la destrucción de todo el paisaje agrícola. Claro, aquí está marcado las áreas boscosas. Además, existen aún áreas boscosas en los barrancos que descienden hacia el Tajo, como también en el norte de Toledo, como en la zona al borde del río Guadarrama. Estas serían las áreas urbanizadas, cada vez mayores, que fijaros todo el espacio que están ocupando ya. Y aquí tenemos los parques que habíamos propuesto futuros. Y tenemos los pequeños lic que estaban aquí al sur de Seseña y al sur de Borox. Este es el límite con la comarca de Torrijos. También es verdad que la Sagra y Torrijos se podrían integrado en un único espacio para dar más valor a lo que vamos a proponer. Lo que proponemos es, como hemos dicho, todas estas charlas de toda España en general van a defender los bosques, pero también en algún momento pasan a defender los suelos agrícolas, el paisaje agrícola. Proponemos, por tanto, un área agrícola protegida o parque agrícola, parque natural agrícola de la Sagra, que proteja todo su suelo agrícola, que evite su urbanización, que logre aislar, como veis aquí, aislar a los núcleos, recuperar áreas agrícolas, desmontar infraestructuras obsoletas, recuperar los antiguos caminos y las trazas del paisaje. Sus límites serían al norte la frontera con Madrid, al oeste el límite comarcal con la comarca de Torrijos, al este-sur los regadíos del Tajo,
que están clarísimamente marcados al pie de las laderas, y al suroeste su límite serían los bosques que rodean Toledo por el norte y que formarían parte del posible cinturón verde de Toledo, dentro del parque natural que vimos de la meseta de Toledo. En el este, los dos actuales LIC se ampliarían a lo largo del río desde Madrid hasta Añover. Todos estos barrancos se irían ampliando y protegiendo para, como hicimos en Ocaña, empezando a definir con bosques recuperados lo que era la meseta de la Sagra, lo que eran los límites hasta el Tajo. Todo esto podría pertenecer a un parque natural del Tajo, que lo veremos luego, o quizá a un parque natural de la Sagra, que se integraría con un parque agrícola, o un parque mayor que integrase, como hemos dicho antes, la Sagra y la tierra de Torrijos. Este área de pequeños barrancos es tan solo de 6.000 hectáreas. Y el área protegida, el área agrícola, sería una especie de parque natural agrícola, suelo agrícola protegido, sería de 70.000 hectáreas. La intención, como veis, es salvar la Sagra, devolverle su personalidad, una personalidad que tuvo muy fuerte y que ahora está realmente perdida, fragmentada, ocupada. Y por supuesto evitar la ocupación, la nueva ocupación de suelos agrícolas, incluso recuperando suelos agrícolas, eliminando construcciones obsoletas, instalaciones obsoletas. Y de cierta manera trataríamos el suelo agrícola como hemos tratado hasta ahora los restos de bosques, de matorrales, en que podría recuperarse el bosque. Aquí podría recuperarse la agricultura. Y acabamos esta serie de charlas de Toledo con una propuesta que muchas veces hemos pensado que nuestra definición en base a cordilleras nos había llevado a un error, y era que en cierta manera estábamos creando parques naturales basados siempre en las cordilleras, y los ríos quedaban como fosos entre nuestros parques naturales. Ya le dijimos en Valladolid, en la Castilla-León, que a lo mejor eso había sido un error, que a lo mejor lo que había que haber planteado, por ejemplo en Castilla-León, era un gran parque natural del río Duero, o lo mismo en León, del río Esla, o cuando vimos en Aragón, del río Ebro. Y lo mismo nos podía pasar aquí en Toledo. Podríamos haber planteado un parque a lo largo del río Tajo, que es el gran definitorio de esta provincia. Entonces, al igual que hemos hecho en la Sagra, pensamos en el valor de los regadíos actuales y futuros del Valle del Tajo, en Toledo. Y planteamos, si planteásemos proteger los regadíos, los actuales regadíos del Tajo, y también los futuros regadíos que prevemos siempre ampliándose en sus llanuras cercanas, evitando así que se ocupe este fondo de valle por urbanizaciones o que se ocupe por infraestructuras, porque su valor sin duda es realmente enorme. Tanto los esbeltos regadíos que llegan hasta Añover, acompañados además por los barrancos que hemos visto boscosos de este borde de la Sagra, o la ampliación, por ejemplo, de los regadíos hacia la zona de Vilaseca, la vega también al este de Toledo, toda esta vega al este de Toledo, que por desgracia está ocupada en parte por urbanizaciones, su posible ampliación de toda esta zona con regadíos hasta el río Algodor, o la valiosa vega que discurre al oeste de Toledo, hacia su encuentro con el Guadarrama, que es toda esta zona del oeste de Toledo. En todos estos tramos va acompañada o bien por los encinares de la meseta de Toledo, en un paraje que puede llegar a ser bellísimo. Vimos aquí que íbamos al sur de Nuevo Toledo. Acompañando, formaba parte del Parque Natural de la meseta de Toledo, de la comarca de las Islas, hasta el río Algodor, o de los que hemos visto, bosques de este borde de la Sagra. Llegaríamos así al embalse de Castrejón, al precioso embalse de Castrejón, con sus acantilados, y acompañado al sur por los encinares que forman ya parte de la comarca del Parque Natural de la Jara, y los regadíos de la Puebla de Montalbán, y los que van por el sur hasta Malpica, en que se va ensanchando la zona de regadíos. En futuras ampliaciones hacia la Jara, creemos que todas estas grandes llanuras acabarán sin ninguna duda regándose, que son tierras muy fértiles, están al lado de un gran río.
y promovemos siempre, en todas las propuestas proponemos siempre la ampliación de los regadíos, siempre que sea posible, y que además está flanqueado no solo por los encinares de la Jara, que llegaban hasta las barrancas de Talavera, sino también por todos estos restos de bosques que aparecían en los barrancos, recordáis, de Torrijos, y que nuestro sueño era que al final creasen un verdadero corredor. Y luego llegaríamos así hasta los, hemos dicho, del campo de Torrijos, y llegaríamos hasta el Alberche. Seguiríamos con los regadíos a norte y sur de Talavera, magníficos regadíos que envuelven Talavera, y aparecían ya al sur de nuevo los encinares de la Jara, de nuevo hasta el embalse de Azután, donde ya el Tajo se ve envuelto en Azután por los encinares que descienden de Oropesa, con los cuales hemos creado el Parque Natural de Oropesa, con los encinares de la Jara hasta esta ampliación antes del puente del Arzobispo. Es decir, que fijaros qué paraje tan maravilloso de un gran río, de sus regadíos y de sus bordes de barrancos protegidos que poco a poco pueden ir recuperándose. Sin excesivas grandes agresiones, esto las urbanizaciones de Toledo, el Nuevo Toledo, algunas instalaciones tanto obsoletas en el entorno de Toledo, y que llegarían hasta la frontera con Cáceres. Este es un dibujo que yo hago en mi visión del Valle del Tajo. Los regadíos del Tajo forman un paisaje excepcional. Es una amplia vega fertilísima, flanqueada por los barrancos, en muchos casos arbolados a norte y sur, y que conforme avance hacia el oeste es ya acompañada en la orilla sur por los numerosos encinares de la meseta de Toledo y poco a poco por los de la Jara, que al oeste de Oropesa se acompañan también por encinares en su orilla norte. Se dibujan así unos paisajes muy bellos, en los que es patente no solo su enorme valor agrícola, sino también su valor natural. Por ello, es preciso defender estas vegas de urbanizaciones, de implantaciones industriales, de infraestructuras poco respetuosas. Declarar parque natural estas vegas y sus barrancos cercanos serviría para protegerlas y también para ir ampliando los regadíos, derribando instalaciones obsoletas, ocupando las llanuras cercanas de secano, preparándolas para el regadío, hasta alcanzar los barrancos que a su vez formarían parte o bien de los distintos parques naturales de sus bordes o serían integrados en el parque natural del río Tajo. Y esta es la propuesta que hacemos de Parque Natural de la Vega del Tajo. La Vega del Tajo, aquí está dibujada, como hemos dicho, punto estrecho en Añover, se va ensanchando, sigue al oeste de Castrejón, los grandes ensanchamientos de Malpica, hasta los maravillosos regadíos de Talavera, hasta Puente del Arzobispo, acompañada por dehesas al sur, por restos de bosques en los barrancos de Torrijos o en los barrancos de la Sagra, del río Algodor. Y aquí tendríamos lo que hemos considerado antes de la mesa de Ocaña. La Vega del Tajo, en la provincia de Toledo, podría alcanzar en este parque natural las 60.000 hectáreas regadas. Solamente en sus llanuras de aluvión, sin ascender por las laderas y alcanzando, eso sí, ampliándose por los secanos, alcanzando los límites en las áreas de los barrancos de las mesetas y en los límites en los bosques que proponemos proteger. En el entorno de Toledo podía ampliarse el parque derribando instalaciones obsoletas, construcciones ilegales, solares abandonados, que servirían para ir incrementando las áreas regadas. El conjunto de los regadíos de la Vega, de los barrancos y laderas con sus bosques recuperados, sería realmente excepcional. Desde Aranjuez hasta el Puente del Arzobispo aún tenemos un valle del Tajo, una Vega del Tajo muy hermosa y que puede aún salvarse. Y entonces acabamos ya la provincia de Toledo con nuestra propuesta final. Fijaros, en nuestra propuesta final teníamos el Parque Natural de la Sierra de San Vicente, Valles del Tietar y Alberche, que lo ampliábamos hasta 180.000 hectáreas, el Parque Natural de las Dehesas de Oropesa, que lo ampliábamos hacia el sur, hasta el río Tajo, con 30.000 hectáreas, el Parque Natural de la Jara, muy complejo por la dificultad entre separar zonas agrícolas y antiguos bosques y dehesas, con 100.000 hectáreas, el impresionante Parque Natural de los Montes de Toledo, que lo habríamos ampliado
ampliando sus bordes, ampliando sus proas, sobre todo hacia el este, en estos 3 grandes proas, que alcanzaría las 230.000 hectáreas. El de las islas o la meseta de Toledo, veíamos que subía por el río Algodor y bajaba y ascendía aquí hacia los montes de Toledo, rodeando toda la meseta con 40.000 hectáreas y que puede a su vez envolver Toledo con un cinturón verde. Teníamos también el Parque Natural de la comarca de la zona de la Mesa de Ocaña, que eran todas estas cuestas que hemos mostrado, que tenía 45.000, llegaba a las 45.000 hectáreas, y el Parque Natural de estos pequeños cerros y los humedales, y sobre todo estas viejas dehesas de la Mancha Alta o Campo de Santiago, de 38.000 hectáreas. A ellas añadíamos las 9.000 hectáreas que quedaban en el borde de la meseta agrícola de Torrijos, en estos bordes, y las 6.000 en la zona del borde de la Sagra. Con todas estas superficies sumadas, alcanzaríamos 678.000 hectáreas protegidas, que supone un 44% del territorio toledano, que es de 1.536.900 hectáreas. Fijaremos que hemos duplicado la protección actual del territorio toledano. Si a ello añadiésemos el Parque Agrícola de la Sagra, de 70.000 hectáreas, aunque realmente es un tema diferente, y el de las Vegas del Tajo, de 60.000 hectáreas, alcanzaríamos las 808.000 hectáreas de paisaje protegido, un 52,57% del territorio. Las cifras nos muestran que en un futuro un 44% de la provincia pueden ser bosques y espacios naturales. Muestra una región donde la naturaleza equilibra en cierta manera los territorios agrícolas y los territorios urbanizados. Es una muestra de esperanza para el futuro. Este es el futuro que queremos para Toledo. Ya veis, un 44% de sus espacios naturales regenerados, protegidos, y el resto como suelos agrícolas de la Mancha, de la Vega del Tajo, de la Sagra y de Torrijos, que pueden también en parte, tanto en la Vega del Tajo, con 60.000 hectáreas de regadío, como vimos también las 70.000 hectáreas que podían protegerse en la comarca de la Sagra. Y así alcanzaríamos, como digo, 52% del territorio. Estamos muy por debajo de las proporciones que estamos consiguiendo en otras regiones españolas, que es hasta el 70% de espacios naturales. Pero Toledo es natural, tiene la Gran Mancha, tiene zonas agrícolas enormes y creemos que realmente la proporción que hemos llegado del 44% es suficiente para garantizar el paisaje de Toledo en un futuro. Y muchas gracias.